1, versículo 4. Hebreos 1, 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré el Padre y él me será a mí hijo. Gracias te damos, Señor, por este momento, te damos gracias porque podemos venir a recibir ese alimento espiritual, Señor. Te pedimos que tú nos hables, Señor, que tú dirijas mi boca, Señor, para hablar conforme a la necesidad de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, este pasaje es una carta que enfatiza la grandeza o la posición que tiene Cristo. En estos días el Señor nos permitía estar con una persona muy creyente, pero que así como reconoce a Jesús, reconoce a la Virgen María, incluso en el mundo, ustedes tal vez lo conozcan, sepan esto más que yo, la gente reconoce a los que han muerto como si fueran un conducto para pedir, para solicitar delante de Dios. Esto, digamos que para uno que lleva mucho tiempo parece absurdo, ¿no? Pero pues es importante enseñar lo que dice la palabra respecto al Señor Jesús. ¿Por qué nosotros no tenemos en cuenta a nadie más que al Señor Jesús? Porque aquí dice que a ningún otro se le fue dado ese lugar, esa grandeza. Aquí es tremendo porque inclusive menciona cómo ni los ángeles, ni los profetas, ni los siervos de Dios tienen la categoría de Jesús. Por eso cuando nosotros nos relacionamos en este contexto de la fe, sea con autoridades, sea con personas que están en el mundo, hay que tener claridad, ¿sí? Hay que tener claridad de lo que dice la palabra para poder acentuar nuestra fe en lo que es correcto y acentuar nuestro discurso de fe, porque usted sabe que lo que uno es al final lo termina hablando, lo termina compartiendo, acentuando también ese discurso de fe acertadamente. Porque mire, si yo le pregunto a usted si quiere que sus seres queridos o sus cercanos se salven, usted por supuesto va a decir que sí. Pero ¿cuántas veces nosotros no hablamos con la responsabilidad que tenemos cuando ya tenemos un entendimiento y tratamos de suavizar o de tratar de poner en contexto, incluso para no tener problemas con la gente que nos rodea, y no le damos el matiz correcto a la palabra? Porque la palabra, pues todo lo que uno hable se le puede dar un matiz u otro. Por eso en derecho dicen que para todo caso hay una salida y para todo caso hay un argumento, ¿sí? Y leyes hay para adecuar conforme a la necesidad de quien lo necesite, sea el acusado, sea el demandado o el demandante, ¿sí? Con la palabra, pues la gente humanamente hace algo similar. Entonces, a veces nosotros estamos cerca de alguien y no nos atrevemos a hablarles con el énfasis correcto y con el matiz correcto. Sí, entonces, mire, para ir un poquito al grano con lo que quiero decir, cuando usted tenga una persona que usted mira que está entendiendo mal este punto, porque el único camino para llegar a la salvación es Jesús, o sea que si nosotros o cualquier persona está equivocado en esto, no se salva, ¿sí? O sea, el Señor no va a permitir que ninguna persona que diga que cree en Jesús, porque usted sabe que para creer, para ser salvo, hace falta confesar con la boca que Él es Dios, ¿sí? Pero a veces la gente confiesa con su boca que Él es Dios, pero también acepta otras figuras como vínculo para llegar a esa salvación, ¿sí? Entonces esto nosotros tenemos la gran responsabilidad de exponerlo, ¿sí? De mostrarlo.
Y si usted ve que en su contexto familiar hay algo de esto, tratar de erradicarlo. ¿Qué pasa? Que uno, pues, digamos que trata de no tener conflicto, ¿sí o no? Sea con los padres, familiares, amigos. Entonces uno dice, yo te respeto y tú me respetas. Tus creencias, ¿sí? Nos respetamos. Esto delante de los ojos del Señor no está bien, ¿sí? Es complejo porque pues acarrea una serie de consecuencias, el que usted se pare firme en su posición y a veces se rompen incluso relaciones por esto. Pero delante del Señor, cada uno tiene la responsabilidad de exponer al Señor Jesús como Él y su palabra y como el Padre decidieron que se debe exponer. Entonces hay que quitar todo otro sesgo, toda mirada, por ejemplo, porque el Señor es muy celoso en esto, ni los ángeles, ni los siervos, ni los profetas pueden tener en nuestra mente, en nuestro corazón, la categoría de que nos están salvando. No se puede, ¿sí? Entonces hay que hablar con valentía la palabra tal y como usted la aprende, ¿sí? Porque usted y yo tenemos la responsabilidad de que tenemos cercanos, tenemos gente alrededor y mire, si usted habla la palabra con un sesgo personal, con una mirada o con una forma que beneficie en alguna manera sus relaciones, la palabra primero que no va a tener el poder, ¿sí? No va a tener el impacto que se requiere para que el poder del Señor se mueva porque sale flojo de fe. Cuando uno empieza a hablar así, como que sí, me paro duro, pero no tanto para no tener problemas. Cuando uno está flojo de fe, cuando uno tiene la certeza, la convicción, uno se para duro. Por eso usted va a ver en la palabra, a lo largo de la palabra, cómo Jesús se paraba firme y a veces hasta pasaba por atrevido y grosero, por hablarle a las autoridades incluso eh, religiosas y políticas, que este tema pues en esa época estaba junto, ¿sí? Entonces, cuando uno no lo mira así y cuando uno no lo expone así, el Señor a uno le demanda esa forma que tú decidiste interpretar de la palabra. Esto en esta enseñanza y en cualquier enseñanza que usted reciba de parte del Señor, procure recibirla como se la han dado y procure no ponerle el sesgo personal, porque esto le quita el poder de la bendición que puede traer la palabra. ¿Sí o no? Porque todos queremos ser bendecidos, yo sé que usted quiere que su familia sea bendecida, hasta que la palabra no salga pura. Por eso es que la palabra es probada, dice que ha sido probada 7 veces, pasada por fuego 7 veces para que sea lo que tiene que ser, para que haga el impacto, para que haga el efecto. La iglesia, y ahí usted analice si usted hace parte de ese grupo, la iglesia está llena de gente a veces que suavizan o ignoran o deciden dejar a un lado algunas cosas, algunas enseñanzas, y discúlpeme lo que le voy a decir, y por eso es que la gente que debería estar en bendición por ser hijos de Dios, no lo están, ¿sí? Entonces, este aspecto es un aspecto que nosotros como iglesia tenemos que hacerle el ajuste correspondiente. Usted va a mirar que en ocasiones uno le da el consejo de que si ya le habló a su familia, no le siga hablando, ¿sí? En cuanto a la fe y a la palabra. Eso no quiere decir que usted va a dejar, es como decir, no, yo ya no recibieron, entonces ya sale de mí hacer la obra. No, cuando uno habla de esto es algo estratégico, ¿sí o no? Sin embargo, llegará el día, si usted tiene una relación familiar con alguien, por ejemplo, y usted le comparte la palabra, y de repente esa persona en una primera instancia no le recibe, llegará el día, y ojalá que el Señor permita que ese día llegue para usted, en que a usted le toque plantar la verdad de Cristo de frente y sin temor a que a que esas relaciones se rompan, ¿sí? La palabra dice que Él no vino a traer paz sino espada, y es una de las razones es esta, ¿sí? Entonces, hasta que uno no tenga la palabra pura como bien escrita, todo lo que salga de tu boca va a salir sin poder y sin fuerza.
Por eso, uno le enseña a la gente el poder de las declaraciones, por ejemplo. Usted declara la palabra, pero qué sorpresa que a veces la gente declaro bendición, declaro que soy libre, declaro cosas y no tienen el impacto, ¿sí? Y es porque en nuestro vaso, o sea, nuestro vaso primero tiene que ser purificado, tiene que entender, o sea, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo tienen que entender el sentido para poder recibir la palabra con pureza y con firmeza. Todo lo que no sea puro, y aquí entra un montón de cosas, entran religiones, entra denominaciones cristianas, si no está puro, se vuelve abominable para el Señor, ¿sí? Se vuelve como un insulto para Él. Entonces, y se lo digo desde mi punto de vista también, que en ocasiones uno trata de evadir ciertos temas para no meterse en temáticas escabrosas y que a veces uno sabe que van a ser chocantes para la gente, ¿sí? Pero viéndolo desde la perspectiva de congregación, si yo no hablo la palabra con la firmeza, con la autoridad y con la pureza, o sea, tal y como lo dice, aquí va a empezar a haber tibieza, ¿sí? Va a empezar a pasar que el Espíritu de Dios empieza como a irse. Es como cuando a uno le sirven alguna bebida diluida en agua para que rinda, algo así es, ¿sí? Y por eso, no en todos los casos, ojo, lo que estoy diciendo, no en todos los casos, pero en muchos casos usted va a ver iglesias llenas porque como está diluido, ¿sí? Es fácil de tragar, es fácil de pasar. Pero la verdadera iglesia de Cristo es la iglesia que, o el siervo, o el conjunto de personas que están dispuestas a recibir la palabra, así sea fuerte, ¿sí? Por eso dice que quebranta hasta los huesos, ¿sí? Y el siervo de Dios tiene que estar dispuesto a hablar la palabra, así sea fuerte y así sea molesto. Y en ocasiones eso para el siervo acarrea el odio, el desistimiento de algunas personas, ¿sí? Pero entonces aquí, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque esta es otra carta de Pablo, como lo hemos venido trabajando y estudiando. Otra carta en la que Pablo, poniendo fundamentos de fe, está diciéndoles, está citando un pasaje que habla de esto, que dice que lo ha hecho superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. ¿Sí? Y usted seguramente más que yo, porque ustedes tienen más relaciones, escuchará por ahí gente que diga que Jesús fue un profeta más, que sí, pero que la Virgen María, que sí, pero que yo le pido a mi papá que se murió, etcétera, ¿sí? Esto es chistoso porque es harto de decir, pero cuando uno invoca a cualquier otro nombre que no sea el nombre de Jesús, está invocando el nombre de muertos, ¿sí? Y eso se convierte en culto a los muertos, para que usted cuando lo tenga que aprender o enseñar, lo diga claramente, ¿sí? O sea, si usted mira que alguien a su alrededor está diciendo, no, es que yo le pido a, a mi papá que se murió que le diga a la Virgencita o a Jesús que me ayude, dígale, tú estás cayendo en un culto a los muertos. Y eso es tinieblas y eso es oscuridad, ¿sí? En esta forma, el Evangelio opera para salvación. Si no, de lo contrario, no. ¿Sí? Porque pues la gente, alguien decía por ahí, usted sabe que hay formas, ¿no? Están los católicos, están los, no sé, ni me acuerdo, pero hay harta gente que cree en la palabra, digamos. Y a veces a uno le dice, no, pues agradezca que esa persona está en una iglesia, agradezca que por lo menos le interesa el tema de Dios y hasta cierto punto de vista sí, ¿sí? Para que se conduzca, digamos, de una manera más acertada en la vida, pero hasta ahí llega eso. Porque la salvación solamente viene por Cristo Jesús. La salvación solamente llega a través de los siervos e iglesias que predican a Cristo Jesús en este sentido como la Biblia lo enseña y lo expresa, ¿sí? Llegará el momento, por eso es que ustedes y yo como creyentes tenemos que ser
lectores, consultores, buenos estudiantes de la palabra, porque si no, a uno lo corchan, ¿sí? O sea, usted deja de tener la capacidad de argumentar su fe. Que no, yo no necesito argumentar la fe. Es cierto, uno realmente argumentar algo que es por fe delante de ojos naturales es muy difícil, pero en ocasiones ocurre. Y a mí me ha tocado en ocasiones, en contexto universitario, tenía un profesor que sabía mi oficio, digamos, y me la tenía pero velada. Entonces él quería que yo defienda a Dios delante de los compañeros y que todos ellos en contra mía. Me la puso así una vez. Y uno, digamos que en este punto, si uno no sabe la palabra, pues uno pasa vergüenza, esa es la realidad, ¿sí? Si uno no sabe de dónde cogerse para decir por qué crees en lo que crees, pues pierdes credibilidad, ¿sí? Entonces, por esa razón, y no solo por eso, por un montón de cosas, porque aparte de eso, el diablo a ti te va a atacar con la misma palabra. ¿Sí se ha dado cuenta que a veces uno como que se amanguala con algunos versículos para suavizar otros asuntos? El tema, uno de ellos puede ser un ejemplo de varios, el tema de la gracia, ¿sí? Suavizar el error, suavizar el pecado por medio de la gracia, de una manera incorrecta, ¿sí? Porque usted sabe, hay una enseñanza respecto a esto, que es la correcta, que aquí ya se ha enseñado y que si no, usted tiene que recurrir a ver qué dice la palabra, que hay un pasaje que se dedica solamente a enseñar esto, eh, pero hay que saberlo, ¿sí? Por eso decía, entonces pecaremos, entonces quiere decir que el Señor va a convivir cuando uno enseña la gracia, entonces quiere decir que el Señor va a convivir felizmente con tus errores y con tus desaciertos. No, si tú esa enseñanza la estás entendiendo mal, y sí, si lo estás entendiendo bien, ¿sí? Es decir, cuando usted mire, aquí en la iglesia uno mira que hay ajustes que hay que hacer, ¿sí? Y cuando los siervos están en este mover, pues digamos, a veces la palabra a ti te va a llevar a hacer ciertos ajustes, ¿no? Individuales, personales. Por ejemplo, eh, uno dice, allá en sus adentros, uno dice, yo podría servir este día, no lo hago porque me da un poco de, me siento cansado, digamos, para no hablar de pereza, pero me siento cansado, no quiero hacerlo en este día. Y por allá el espíritu te mueve a hacerlo, ¿sí? Y tú empiezas a hacerlo. El gesto de hacerlo es valioso porque es proveniente de fe. Si ese gesto proviene de una intención de cumplir una ley, de que tu acto valide la bendición que tú quieres recibir o algo así, pierde sentido. Entonces usted va a ver en la iglesia que hay mucha gente haciendo lo mismo, ¿sí? Con distintos resultados. Por eso es que usted uno en este camino tiene que ver lo de uno, con las intenciones que uno allá en el fondo sabe, ¿sí? Y procurar moverse, hacer los sacrificios, porque la palabra y la obediencia a veces nos demanda hacer sacrificios, pero en el sentido de la fe, sabiendo que no es el acto como tal lo que a ti te va a bendecir o lo que a ti te va a ayudar a pararte delante del Señor, sino que ese gesto que tú haces, ese sacrificio, proviene de tu fe, ¿sí? De la intención de creerle al Señor, de acercarte más a Él, por ejemplo, ¿sí? ¿Para qué? Porque esto puede llegar a ser confuso, sobre todo en los años, ¿sí? Porque usted va a ver gente que hace cosas que uno dice, pero esta persona era un buen siervo, dice uno, ¿sí? Pero esta persona aportaba, era un gran elemento para la iglesia, y sí, pero a veces delante del Señor la persona no está bien plantada, ¿sí? Porque entienden la palabra mal o entienden lo que quieren, cogen lo que quieren coger y lo que no, no. Entonces, para que la iglesia no caiga en esto, recuerde que usted todo eso que hace
o sea, su vida. Por eso es que el apóstol dice, ya, ¿cómo es que dice? Que vivo por la fe. Algo así, hay un pasaje, no lo tengo aquí presente en la mente, pero habla de eso. O sea, toda tu vida la encaminas hacia la fe. Entonces, a la luz de esta palabra, qué mal que quedamos delante del Señor si usted, por mantener sus relaciones interpersonales, ¿sí?, no habla como tiene que hablar, ¿sí? Ahora, si usted ya habló, si usted ya plantó la posición, ya compartió la palabra pura y limpia, pues listo, ya, y no lo recibieron, está bien, ¿sí? O a veces uno busca un momento acertado, todo eso está bien, o sea, esto no es así como tan extremo, tan blanco y negro, ¿sí? O sea, cada uno tiene que ver y pedirle al Espíritu Santo la manera acertada de llegar a una persona, pero que no suceda lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Por qué? Porque, o sea, el Padre que es con al final el último, ¿cómo se puede decir? Como a quien nosotros queremos llegar, o sea, Jesús es el conducto nuestro para llegar al Padre, ¿sí? Por eso dice, nadie llega al Padre si no es por medio de Él. O sea, nadie llega al Dios supremo, al que está en la primera línea de autoridad, si no es por medio de Jesús. Y el Padre, que está en la primera línea de autoridad, quiere bendecir, quiere ayudar a la humanidad, ¿sí? Quiere, o sea, Él tiene interés en las criaturas que han sido creadas por Él mismo, ¿sí? Él no se suelta en este aspecto. Sería contra naturaleza de Dios soltar a las criaturas. Él solamente las suelta cuando hay rebeldía, cuando hay rechazo hacia Dios, ¿sí? Entonces, pero, o sea, la obediencia que Él pide, ¿sí? Cuando el Señor te llama a ti para que tú camines con Él y le obedezcas, no es tanto por un criterio de autoritario de imposición, es en un criterio de bendición para nosotros, cosa que la gente a veces no entiende. Y mire, hay alguien hoy, ayer o hoy, que me hablaban, me comentaban que está atravesando una enfermedad muy grave, o sea, está, pues si se salva, mejor dicho, es un milagro. Y la persona lastimosamente dice que está peleada con Dios por lo que ha vivido, ¿sí? Eh, Mire, yo, pues, perdónenme lo que les voy a decir, yo de acá miro que la gente hace. Y a veces nosotros tenemos esa conducta en otros sentidos diluidos, que queremos tapar, ¿sí? A veces uno dice, eh, mira, el simple acto de que tú tengas desinterés por agradar a Dios es similar a lo que les cuento de esta persona. Si tú tienes poco interés, o sea, o dicho de otra manera, te interesa sí, pero como que no le metes tanto empeño a tu vida de fe, a tu cercanía con el Señor, ¿sí? Estás actuando similar, ¿sí? Y por eso le digo, lo digo para enseñanza, no para que de pronto piensen, no, pues no puede ni levantar la ceja porque, porque ya nos regaña, ya nos dice. No, lo digo porque esto es un contexto, ¿sí? Yo estoy enseñándole a usted a relacionarse con el Señor, en este caso especialmente con el Padre, ¿sí? Entonces, esta posición de esta persona que les cuento, pues obviamente, así como usted también lo afirma, todos ustedes lo afirmaron cuando yo dije, es equivocada, porque ¿qué gana? Digamos, ¿qué gana si se muere? ¿Qué gana cuando ya se vea en el infierno? Hasta ahí llega la pelea con Dios, ¿sí? Ahí ya no hay discusión que valga, no hay nada que valga, ¿sí? Entonces, como la palabra opera así en todos los sentidos, pues entonces a nosotros nos corresponde tener un adecuado entendimiento de quién es Él para nosotros, o sea, quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para ti, ¿sí? Quién es el Espíritu Santo para ti, por ejemplo? Si te interesa poco tenerlo
agradado, porque usted sabe que en la iglesia, y aquí me meto yo también, en la iglesia contristamos al Espíritu, por ejemplo. Cuando tú eres una persona que, que tiene conductas que no son tan, ni siquiera tan graves, ¿sí? Que a veces en el pensamiento, ahí donde uno está sentado, tiene una conducta que no del todo favorece ese fluir del espíritu, ¿sí? Es como una desconexión de la gente. Por eso usted va a ver en las iglesias, y aquí pasaba muchísimo eso hace bastantes años, que uno veía al uno por allá en el celular, los otros por allá hablando, y eso poco a poco se empieza a ordenar, ¿sí? Pero igual usted ahí piense conscientemente sus pensamientos, lo que está surgiendo ahí donde usted está sentado, la razón por la que acude, la manera en la que acude, contrista o no al espíritu, hace que fluya más o menos, ¿sí? Y esto nada tiene que ver con tu condición de pecado, porque todos venimos aquí con condición de pecado, pero es que el que viene con intención reverente delante del Señor, sabiendo a quién busca, esa persona es la que logra encontrarlo, ¿sí? Esa persona es la que logra conectarse, recibir la unción, que eso es un tema muy criticado, ¿sí? O sea, en las iglesias dicen, no, es que ahí no hay unción. No hay unción, no, es que tú estás, pero más bien la unción no está contigo, o el Espíritu Santo no está contigo. Más bien es en ese sentido. Hablando del Espíritu Santo, en su casa, con lo que uno habla, con lo que uno escucha, esto el Señor a mí me ha dado a cada rato la enseñanza y la reprensión, ¿sí? Lo que uno hace, lo que uno dice, lo que uno escucha, lo que uno piensa, a lo que se dedica, mueve o no mueve al espíritu, todas esas cosas, ¿sí? ¿Quién es el Señor Jesús para ti? Igual. ¿Y quién es el Padre? Porque mire que hay gente que ni siquiera tiene conciencia del Padre, ¿sí? Entonces, estos aspectos hay que dirigirlos. Cuando uno entiende, por ejemplo, a esta persona que está luchando por su vida, si uno le hablara, si alguien le hablara, ojalá que alguien por ahí le hable y le diga, mira, estás mal de frente, ¿sí? No, que pobrecita, que se está muriendo, que cómo le voy a hablar así de duro. Usted le está extendiendo la soga, si no la cogió, pues ahí sí ya. Pero hablarle claro, tú estás mal, debes arrepentirte. Por eso es que Juan el Bautista hablaba, arrepentíos, decía, ¿no? Generación de, así, duro. O sea, le hablaba a la gente porque es que, mires, para que el Evangelio le entre a la gente, eso es un milagro. Cuando ocurre, es un milagro. Si a usted le ocurrió, considere un milagro que surgió en su vida. Porque es difícil. Sobre todo que la gente, es como agarrarse de una cosita nomás. ¿Sí? Es como que, obviamente, que si esto se expone y se explica, de pronto es más fácil, ¿sí? Pero la gente llega sin conocimiento y a veces la gente permanece sin conocimiento. Y aún así, bueno, algo se logra. Entonces él tiene interés en eso. Hay que hablarlo tal cual, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que la persona le reciba, para que la persona le obedezca, ¿sí? Porque el deseo del Señor es bendecir, es prosperar, es salvar, es restaurar y todo eso que usted conoce a los seres humanos, ¿sí? Cuando uno habla de prosperar, de bendecir, se habla de que esto ocurra, o sea, la palabra se lleva a dentro del propósito de Dios, o sea, todo lo que el Señor hace en la vida del que tiene fe es todo dentro del buen propósito de Dios. Por eso es que el Señor no le responde al que ora cuando no está en la voluntad de Él. Entonces, la oración, por eso es que es la oración del justo puede mucho. Si no, la oración es una palabras vacías, ¿sí? Cuando la persona no está en la voluntad, lo que tú oras, pues nada, eso cae. O sea, lo que tú expresas cae a la tierra y muere ahí, ¿sí? ¿Por qué le digo? Porque la gente piensa que no, yo sí hablo con Dios todos los días y le cuento todos mis dramas y todos mis deseos, ¿sí o no?
Y entonces el Señor me va a responder, no, el Señor te responde cuando tú estás en el propósito. O sea, cuando tú has tenido la valentía y la fe de decirle, bueno, Señor, yo tengo mis asuntos, mis deseos, mis planes, pero ¿qué quieres tú? ¿Sí? Y eso, todo lo que usted haga, debería encaminarlo por ahí. Porque aquí viene la gente y le dice, mire, ore pastora por este trabajo, ore pastora para que me salga tal cosa, ore para que me aparezca pareja, ore para que la economía llegue a mis manos, para que me salga trabajo, etcétera, ¿sí? Y uno pues ora, pero es que el entendimiento es que tú eso lo coloques delante del Señor y que le digas, Señor, ¿qué quieres tú? ¿Sí? Ahí, solamente ahí usted le está dando el lugar al Señor Jesús. Ahí usted está entendiendo que Él es el camino, ¿sí? Que Él es la verdad, que Él es la vida. Y ahí cuando usted ore en ese sentido y le diga, Señor, mis planes los pongo a un lado y me entrego mi vida a ti para que tú hagas, para que tú me lleves a lo que tú quieras, ahí es cuando el Señor empieza a obrar. Obviamente, hablar de esto a la gente le da temor, porque nadie quiere soltar sus asuntos, ¿sí? Porque de pronto hay la concepción de que el Señor de pronto te va a pedir algo preciado, algo que tú no quieres abandonar. Solamente, ¿qué le puedo decir al que está pensando así? Solamente recuerda que el propósito del Señor es bendecirte, prosperarte en sus propósitos, que te aseguro que son mejores que los de él. Así que, mire, el reino de los cielos, el reino de Dios sufre violencia. Solo los valientes arrebatan. O sea, si tú no tienes la fe y la valentía para soltar algo, ¿sí? Para decir, Señor, yo por fe me alejo de esta persona, porque quiero estar en tu propósito, porque quiero seguir tus pasos. Por fe me esfuerzo, por fe hago, por fe obedezco, lo que sea, ¿sí? En cualquiera que sea su contexto personal. Si usted no lo hace así, pues entonces no va a haber, ¿sí? No va a arrebatar. O sea, el Señor Jesús, si algo nos enseña es que Él era despierto para con el Padre. Él estaba atento, se paraba duro, ¿sí? Manso sí, pero se paraba duro. Por eso les decía, sed mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Entonces es en ese sentido. Entonces organice su oración también ahí. Mire, uno mira casos aquí en la iglesia de gente que ha tomado decisiones. Y es chistoso porque uno pues llega hasta un límite, porque a veces llegan acá a la fila y me dicen, es que tomé esta decisión, es que decidí dejar a mi marido, es que decidí meterme con fulano, es que decidí dejar esta actividad, cualquier cosa, ¿sí? Todas esas decisiones, hay cosas que uno no dice porque no le han preguntado, pero que uno dice, está por fuera de la voluntad o está tomando una decisión personal, sin decir que sea mala o buena, no importa. Si tú no tienes en cuenta al Señor en tu vida, el Señor tampoco te va a tener en cuenta, ¿sí? Entonces uno tiene que organizar su oración, organizar su clamor. Más vale usted a lo largo de la vida se va a ir dando cuenta que más vale uno guardar silencio delante del Señor y decirle, haz lo que tú quieras, Señor. Más que estar pide y pide y anhelando y anhelando, ¿sí? Porque si tú haces así las cosas, no llega a ti la bendición, no llega. Entonces es estar a cuentas, porque si nosotros recibimos al Hijo que vino a limpiarnos los pecados a nosotros, si recibimos su propósito, su buena voluntad y agradable, ahí es que nos metemos en ese plan de Dios, ¿sí? Porque Él nos ama, ¿sí? Porque Él nos ama, es que Él quiere que tú dispongas tu vida, ¿sí? En el entendimiento de que Él es el único capaz de sostener
cualquier cosa, ¿sí? Él es el único capaz de sostener el universo. Por eso dice el Dios que, no recuerdo el pasaje, pero habla como que Él sostiene a las estrellas en su lugar, ¿sí? A los astros, pues para que se entienda. Los mares, todo eso está en su lugar porque el Señor lo quiere. El día que el Señor no quiere, da la orden y eso se pasan cosas, pues, los catastros, las catástrofes, ¿sí? Entonces, la relación va en ese sentido, ¿sí? Una aflicción, tú la debes vivir en ese sentido. Mire, en más de una ocasión a uno le va a tocar aceptar la voluntad del Señor. Y decir, bueno, Señor, si esa es tu voluntad, listo, yo me someto. Ahí encuentras la bendición. Si tú andas de pelea con Dios y dando, mejor dicho, eh, tratando de que lo que Él te trata de poner no sea, pues difícil, ¿sí? Entonces, cuando nosotros obedecemos al Señor, cuando usted se dé cuenta de que usted por fe empieza a hacer algunos cambios, que su vida ya no es voy a hacer, voy a ir, voy a venir, sino que usted le pregunta ahí en su intimidad al Señor, es porque está entendiendo la relación. Solamente ahí usted está empezando apenas ahí a desenvolverse correctamente con el Señor, ¿sí? Y ojalá que esto dure poco para cada uno, ¿no? Ese propósito, ese proceso, digamos, de entender. A mí en lo personal, mucho tiempo, eh, como hablábamos con alguien, a cada uno le amanece de manera diferente, ¿sí? Así como en un salón de clases, a veces se da una explicación y cada uno lo entiende más rápido, otro lo entiende más lento, uno tiene que estudiar mucho más para entender, otros no. Así es el desarrollo del Evangelio en nuestra vida. Lo importante es que finalmente usted termine comprendiendo los aspectos, lo que el Señor le quiere decir, que usted termine soltando, ¿sí? Que usted entienda que usted ha vivido su vida a su manera, pero que ahora la va a poner a disposición, que usted ha sido altanero, altivo delante del Señor, pero que ahora se va a humillar, ¿sí? Y que, porque a veces dar un paso da temor, ¿sí? Y el Señor a mí me ha llevado a ese punto también, así como a ustedes seguramente, que uno dice, no quiero dar este paso porque me da miedo el fracaso, por ejemplo. ¿Sí? Me da miedo, no sé, quedarme en una situación peor de la que estaba. En este punto, ahí es que cada uno tiene que comprobar quién es el Señor para usted, ¿sí? O sea, uno tiene que apelar a Él, no sé cómo expresárselos, ¿sí? Voy a dar es como decir, voy a dar este paso confiando en que Él me va a sostener. Esa es la fe, pues. Porque hay muchas cosas en las que nosotros estamos acomodados, manteniendo un control, manteniendo una, una cierta, eh, dominando ciertos aspectos, ¿sí? Y uno no suelta algunas cosas, no suelta prácticas, no suelta, no descansa, ¿sí? La gente a veces está ahí tenso, los padres tensos por los hijos buscando lo que en la edad que sea que están buscando, porque así son las edades. Por eso es que dicen que una cosa es una mujer de 30, otra cosa es una mujer de 20, ¿sí? Y por ahí yo leía que de 30 para allá uno empieza a importarle, a dejar de importarle muchas cosas que antes le parecían importantes, ¿sí? Y así, y en los hombres también, y entonces, ¿qué pasa? Que cada quien está en lo que su mentalidad le da para pensar, ¿sí? Pero no importa en qué etapa de tu vida estés, si tú le entregas tu proceso al Señor, si tú le dices, Señor, este es mi plan, pero dime el tuyo. O sea, el mío llega hasta aquí, dime el tuyo. Yo te aseguro, te garantizo que el Señor no te deja caer. No te deja caer. ¿Sí? Porque es que la gente no da a veces pasos por eso, porque les da susto las repercusiones. Entonces esto, mire que es en todos los sentidos. Por eso le decía,
cuando uno le dice a la gente, cuando uno va a hablar del Señor, uno tiene que hablar así, con ese fervor, con esa fe, sabiendo que si por esto te van a detestar y te van a echar piedra y te van a cerrar las puertas de la casa, pues que así sea, ¿sí? Y si tú por temor tienes miedo de dar un paso, entonces no lo das, ¿qué entiende el Señor? Que tú en tu mente no tienes al Señor en la condición de poder que Él tiene para sostener tu proceso, ¿sí? La vida del creyente es una vida que se vuelve como un poco, pues un poco no, así como la palabra lo enseña, descansada y un poco atrevida también, ¿sí? O sea, nos volvemos como osados, como que bueno, ahí te voy, ¿sí? Y uno hace las cosas y se para duro. A lo que voy es que si usted tiene la fe y su fe tiene fuerza, pastora, yo no sé si mi fe tiene fuerza. Mire cómo habla. ¿Cómo habla usted con un mundano, por ejemplo? No, es que sí, no, es que en la iglesia, es que el Señor, no. O sea, usted tiene que hablar con denuedo como hablaban ellos, ¿sí? Con, con convencimiento. Si usted no está convencido, pues le falta llenarse de fe. ¿Cómo se llena de fe? Escuchando la palabra, ¿sí? Pero entonces, cada uno tiene que buscar esa postura, ¿sí? Que lo que salga de tu boca salga con total certeza, ¿sí? Con total, que están asentadas esas bases firmes de fe en ti y pues ya, usted dígale al Señor que pase lo que tenga que pasar, ¿sí? Que sea lo que Dios quiera y usted, uno pues se va sorprendiendo en el camino, ¿sí? Los que llevamos años y que hemos tratado de vivir la fe así, de esta manera como Pablo la trata de enseñar a las iglesias, ¿sí? A las iglesias que él presidía, uno se va sorprendiendo y dice, es cierto, di el paso y salí victorioso, el Señor no me dejó, ¿sí? Entonces, vuélvase así, atrevido delante del Señor, decirle, Señor, yo te entrego esto. Señor, yo voy a dar esa milla extra, no sé, en lo que sea que usted tenga por delante, ¿sí? Esperando lo mejor del Señor, ¿sí? Para esto es necesario humillarse, aceptar algunas cosas, dejar tus planes y tus intereses a un lado y esperar que el Señor te muestre los de él. Vamos a orar.